Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Vladimir Castillo Pérez. Hago parte del grupo 42 en la asignatura Ingeniería de las Telecomunicaciones del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. A continuación, voy a presentar las conclusiones del trabajo realizado durante el semestre, la cual es la actividad solicitada en la fase 6, correspondiente al seguimiento y evaluación del trabajo realizado. Bueno, a diferencia como hizo alguno de mis compañeros, pero no lo voy a hacer con diapositivas, sino con el uso de la herramienta CMap Tools, voy a presentar el desarrollo del trabajo durante el semestre. Bueno, para ello voy a hacer uso de un mapa conceptual. En el mapa conceptual, en verde vamos a encontrar los problemas detectados. Aquí lo tenemos, problemas. Los tenemos de color verde. En color rojo vamos a encontrar las consecuencias y en color gris las causas. Además de esto, voy a explicar también por qué no adaptamos otro tipo de tecnologías como complemento a lo que ya han realizado mis compañeros. Bueno, inicialmente voy a hablar de el problema de conectividad. Entonces, el problema de conectividad se evidencia prácticamente por la saturación de la red y las fallas de velocidad. Bueno, antes de esto, explicar también que WebNet es una entidad o una empresa encargada de brindar servicios de acceso a Internet tanto en el área urbana como en el área rural. En este contexto se dan las soluciones y voy a explicar el trabajo. Bueno, entonces tenemos inicialmente un problema de conectividad. Este problema de conectividad se evidencia prácticamente con los problemas de saturación de la red y fallas de velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunos casos los usuarios de WebNet van a entrar a Internet y no tienen acceso. Regularmente esto sucede en horas pico de conexión. Particularmente ahorita en épocas de pandemia del tema del coronavirus, esas horas son regularmente después de las 6 de la tarde, debido a que muchos estudiantes, especialmente de las universidades, se conectan de manera sincrónica. Igualmente también a esa hora se hacen muchos videocharlas o videoconferencias cuando la gente termina la actividad laboral. O también cuando la gente termina de la actividad laboral, esta es la hora en que empiezan a ver las películas a través de streaming y eso satura la red. También tenemos fallas de velocidad. Se nota cuando los usuarios van a acceder a una página, la página no carga, los videos se demoran mucho. Si están viendo un video de YouTube o en Netflix, automáticamente se ajusta la calidad del video por una resolución baja. Todo eso evidencia el problema de conectividad. ¿Cuáles son las causas? El reuso de la red. Es precisamente lo que estaba mencionando hace un momento. Si bien es cierto, WebNet le puede vender un ancho de banda al usuario, regularmente cuando muchas personas se están conectando, ese ancho de banda disminuye. Eso se puede comprobar a través de un test de velocidad desde los equipos del usuario. Y tenemos también una causa, podría ser también el cableado deficiente. ¿Qué pasa cuando el cableado es deficiente? Se presentan problemas de ruido y pérdida de datos, que ahí lo vemos como consecuencia también. ¿Qué solución proponemos? Entonces, en el trabajo se propuso la implementación de cableado UTP categoría 6 con conectores RJ45 blindados. ¿Qué me garantizan este tipo de conectores? Como mencionamos anteriormente, la reducción de ruido y la pérdida de datos. Bueno, ¿se pudieron haber implementado otra serie de tecnologías? Sí, por ejemplo, el tema de fibra óptica. ¿Cuál es el problema con la fibra óptica? Los costos de implementación de este tipo de cableado. También se pudo haber pensado en radioenlace. ¿Qué problema tiene el radioenlace? Como lo mencionaba desde un comienzo, la empresa presta también servicio en el área rural. Al prestar servicio en el área rural, con radioenlaces se necesita línea de vista
entre la antena y el cliente. ¿Qué problema hay en el área rural? Los árboles, que es muy difícil de controlar. Y finalmente eso afecta la calidad de la señal. En línea de vista directa es perfecta. Y hay otra cosa, y lo he comprobado, es que también cuando hay lluvia, la calidad de la señal baja. Y pues las lluvias en Colombia son algo frecuente. Por eso se pensó, debido a temas de costos y al tema de las características del cliente, de brindar una opción eh, con cableado o con cable UTP de cobre, como ya lo mencioné. Bueno, aparte de esto tenemos otro problema. ¿Cuál era el otro problema? Entonces, es la baja capacidad de los equipos. Cuando hablamos de los equipos nos referimos a toda la infraestructura de telecomunicaciones, enrutadores, switches, antenas, y si en algún momento se requieren computadores, computadores o equipos especiales, son todos los equipos que integran esta red. Bueno, ¿cuál es la causa? Pues efectivamente la baja capacidad se debe a una infraestructura inadecuada. Hay que tener en cuenta que en temas de telecomunicaciones y en todo lo que es tecnología, las tecnologías tienden rápidamente a ser obsoletas. En el caso de Colombia, en tema de telecomunicaciones, regularmente la empresa que estaba liderando este aspecto es Cisco, que es una empresa norteamericana. Los equipos son de muy buena calidad, el problema son los costos y que han entrado al mercado otros, particularmente Huawei, con equipos también de buena capacidad a un costo mucho más bajo. En este momento el tema de Huawei o la limitante es que no existe mucho recurso humano capacitado en este tipo de tecnologías, mientras que el tema de Cisco es muy común. Entonces, bueno, ¿qué pasa o qué consecuencia trae esto? Entonces hay una caída del servicio en horas de alto tráfico. ¿Cuál es la solución? Entonces, por un lado, es ampliar la capacidad de los equipos. Entonces, algo a hacer o uno de los cambios a realizar es la implementación de tarjetas para garantizar la compatibilidad entre los equipos. Regularmente, particularmente en Cisco, de hecho, Packet Tracer es un simulador para equipos de esta marca. Uno evidencia que en algunos equipos en los switches se pueden implementar tarjetas. Es decir, si yo necesito más conexiones gigabit, algunos switches brindan esa posibilidad. Como menciono aquí, no solamente la implementación de tarjetas en los equipos que lo permitan, sino también la actualización de los enrutadores de los switches en el caso que sea necesario, y la implementación de conexiones de mayor velocidad, como el caso de gigabit. ¿Qué otro problema se encontró? Otro de los problemas que se encontró fue la falta de respaldo en la conectividad. Entonces, por un lado, este tema de respaldo en realidad yo lo dividí aquí en dos, y es el tema de la conectividad en sí y el suministro eléctrico. Voy a hablar primero de la conectividad. Efectivamente, si se cuenta con un solo proveedor de servicios de Internet, porque regularmente empresas como web.net tienen que comprarle el servicio de suministro de Internet a otra empresa más grande. Al no contar con respaldo, si esa empresa tiene problemas en el suministro del servicio, el servicio de WebNet también iría a caer. En este caso, lo que se busca es tener un segundo proveedor. Entonces, bueno, la falta de respaldo en conectividad se da precisamente porque solamente se tendría, o la empresa contaría con un solo proveedor. Para solucionar esto, lo que se busca es tener un proveedor adicional, de tal manera que si a un proveedor se le cae la señal, tenemos algo de respaldo. Es similar en mi caso, que tengo el servicio de internet banda ancha, pero también cuento con el servicio de internet de mi celular. Si mi servicio de internet banda ancha se cae, puedo tener respaldo por un momento con el tema del celular. Al igual que con el ejemplo que acabo de dar, el hecho de tener dos proveedores también dispara los costos. Regularmente esta contratación del servicio con el otro proveedor es permanente. Y el incremento en el costo pues también lleva un riesgo, y es que el servicio terminaría siendo más caro. Y al ser más caro, hay un problema de competitividad de la empresa frente a las otras en cuanto al precio.
Lamentablemente hay muchos usuarios que ese tipo de cosas no lo ven, ni son más susceptibles a temas de precio, especialmente en los estratos más bajos. Eso quiere decir que, que no podrían, digamos que tendríamos acceso de pronto a usuarios de estratos bajos. Teniendo en cuenta eso, hay que tener claro también qué consecuencias, no solamente la solución, sino qué consecuencias traen y bueno, qué cosas se sacrificarían con esto. En el caso de personas que sean más susceptibles o usuarios más susceptibles a la calidad del servicio, esto sería algo muy bueno. De hecho, hay personas dispuestas a pagar más por un servicio de buena calidad y sin intermitencia. Bueno, para terminar, entonces tendría el tema del suministro eléctrico, que se ha hablado mucho en las exposiciones de mis compañeros y también en los aportes de esta semana. ¿Qué pasa con el suministro eléctrico? Hay que tener en cuenta que en el contexto que se desarrolla la solución, WebNet también presta o tiene cubrimiento en el área rural. En el área rural el tema de la caída en el suministro eléctrico es bastante común. Aquí en Colombia por muchas razones, no por solamente por temas de lluvia, sino también por temas de orden público. Enviar soporte hasta allá toma más tiempo, no es lo mismo que la señal se caiga en una antena en la ciudad donde se le da soporte casi que de manera inmediata, a que eso ocurra en una antena ubicada en el área rural. Debido a ello, lo que se plantea es la implementación de paneles solares, como se muestra acá. ¿Qué pasa con los paneles solares? ¿Por qué se pensó en paneles solares y no en otra opción? Bueno, se pudo haber pensado en energía eólica. El problema con la energía eólica es que solamente funcionaría en sitios con una velocidad de vientos muy alta y constante. El problema es que en el área rural eso es solamente viable en la parte alta de las montañas. Pero si hay montañas, eso limita la circulación del aire y por lo tanto la implementación de energía a través de energía eólica no es viable, mucho menos la mareomotriz, que depende del movimiento de las olas del mar. Existen otras, pero no son tan conocidas, como por lo menos producir energía con material orgánico. El problema es que no están muy desarrolladas para poderlas utilizar, entonces por esa razón se optó por los paneles solares. Bueno, en el documento se habla de suministro de baterías y paneles solares. Hay que tener en cuenta también que el panel solar almacena corriente directa en las baterías. Si los equipos de comunicaciones, que igual no se profundizó mucho en eso, funcionan con energía, con corriente directa, esto es suficiente. Es decir, contar únicamente con el panel solar y las baterías. El problema es que las baterías regularmente almacenan a 12 voltios, la mayoría, lo cual implicaría que si los equipos no solamente tendrían que trabajar con el mismo tipo de corriente y con el mismo voltaje, o con un voltaje inferior. Se pensaría también que para que la solución fuera completa, debería contar con un alternador y con transformadores. ¿Qué quiere decir esto? Los alternadores permiten convertir la energía directa, la corriente directa almacenada en las baterías en corriente alterna. Y con corriente alterna pues se alimenta la mayoría de equipos electrónicos y eléctricos que uno ve regularmente, particularmente en la casa. La nevera, el televisor, la lavadora, todo funciona con corriente alterna. ¿Por qué el transformador? Porque las baterías almacenan corriente y se puede extraer la corriente de las baterías, pero únicamente a 12 voltios, al voltaje de la batería. El transformador lo que me permite es elevar o bajar esos voltajes para adaptarlo a lo que la solución demande en cuanto a energía. Entonces, si bien es cierto, no se trató en el trabajo, pues aprovecho la oportunidad para complementar eso. Bueno, muchas gracias. Compañeros, mi nombre es Anderson Luna Muñoz y a continuación voy a dar inicio a la explicación mediante este video a la explicación del proyecto de la entidad web.net que se ha estado elaborando en el transcurso de este periodo. Bien, para eso
hice un mapa conceptual para facilitar dicha explicación. Bien, entonces iniciando con el presente trabajo, se escogió una entidad el cual debíamos analizar ciertas problemáticas, que en cuestión fue la entidad web.net. Y a continuación pues les voy a hablar de esta problemática y de las posibles soluciones que se abordaron dentro de la actividad colaborativa. Se dividió por categorías, que fue categoría en conectividad e infraestructura. Bien, primero empecemos por lo de la conectividad, en el cual llevó a cabo algunos problemas, los cuales fueron la saturación de la red y las fallas de velocidad. Esto pues para tratar de solucionarlo en grupo, concluimos que dentro de dicha entidad se pudo solucionar con implementaciones de cable UTP de cobre 100% y blindado en categoría 6, y para las exteriores conectores RJ45 en categoría C blindados con la tierra. Y una de las tecnologías a utilizar fueron el sistema de archivos común y uso compartido de bases de datos y capacidades de seguridad de red, tales como autentificación de usuario y control de acceso. Esto con el fin de mejorar o ya sea implementar estos parámetros para la eventual solución. Bien, en la categoría de infraestructura, los problemas fueron los equipos de baja capacidad, en los cuales una de las soluciones fue reemplazar antenas de infraestructura y tecnologías por otras de mayor capacidad AC en base 10 de 100 o gigabyte adicional a eso, cambio de los enrutadores principales. Y las tecnologías a utilizar pues fueron los protocolos ISIS en el core de la red, LDP para la distribución e intercambio de etiquetas MPLS y BGP. Con esto se estableció las sesiones BGP entre los equipos PE de la red. En el equipo de acceso se debe tener en cuenta que otros equipos deben tener múltiples tarjetas para poder realizar la agregación de todo tipo de tecnología. Y pues esto concluyó a un mejoramiento en la velocidad de los equipos y una mejor distribución de trabajo, de tal manera eficiente y rindiendo dentro de esta entidad las administraciones de sus labores. Buen día para todos, mi nombre es Karen Juliet. En este video voy a hacer una explicación de una posible solución para la problemática representada o analizada en la empresa web.net, que fue la que escogimos como grupo colaborativo. Voy a complementar un poco lo que han dicho mis compañeros anteriormente. Una de las problemáticas identificadas en esta empresa es la deficiencia de suministro de electricidad en el área rural, donde se encuentran las torres repetidoras. Ustedes pueden observar en esta propuesta que diseñamos, encontramos las 3 torres repetidoras, pues como ya les informé, se encuentran en la parte rural. Y pues a razón de esto, el proyecto que nosotros proponemos es la implementación de un sistema de energía con paneles solares y baterías, las cuales se activan al momento de que la energía principal falle, la cual se encarga de alimentar los equipos de telecomunicaciones. Entonces la idea es que cuando fallen la energía normal, la que se produce, de una vez se activen el sistema pues de paneles solares para que haya un abastecimiento de esta energía. Pues adicional a eso, los paneles solares captan la energía que proporciona el sol, convirtiéndola en electricidad, siendo renovable, no contaminante, que es lo principal. Y adicional a esto, pues es disponible en casi todo el planeta, la mayoría del planeta. Entonces la idea es que se pueda implementar este proyecto para solucionar el inconveniente y así tener un soporte para que no haya ninguna falla en Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Walter Alexander León Ortiz.
y pertenezco al grupo 42 del curso Ingeniería de las Telecomunicaciones. Hoy voy a exponer la fase 6 de controlar y valorar el proyecto creado por el grupo colaborativo. Pertenezco a la CEAD Pitalito Huila y también soy parte del programa de Ingeniería de Sistemas. Objetivos: vamos a determinar las problemáticas de dicha entidad y de dicha identidad de la empresa o del negocio que hemos seleccionado, y también vamos a abordar las temáticas para la elaboración de las posibles soluciones. La entidad que hemos elegido es la Web.net, que es una empresa que permite distribuir la internet a zona rural y a zonas urbanas. ¿Y cuáles son los problemas que tiene esta entidad? Saturación de la red y fallas en la velocidad, equipos de baja capacidad. Pero bueno, vamos despacio. ¿Por qué hay saturación de la red? Porque hay baja calidad en el cableado. ¿Y cuál es la solución? Cambiar el cable por uno mejor, que es el cable UTP y que maneja una categoría 6 y pues viene blindada con cobre 100%. También una problemática que se vive es que los equipos son de baja capacidad. ¿Y cuáles equipos estamos hablando? Las antenas, porque las antenas no son las adecuadas para grandes flujos de datos, como para una población o para una zona rural, y los equipos son en base 10/100, es decir, que no son de alta potencia. La solución para esta problemática sería reemplazar las antenas por otras de mayor capacidad. Otro problema que se vive en esta entidad es que no cuenta con un plan de respaldo. Por ejemplo, la falta de baterías y la falta de, digamos así, de salvar las bases de datos de los usuarios que están inscritos en esta entidad. Aquí donde estoy señalando se menciona que como nuestro departamento del Huila pues hay muchas cordilleras y por muchas corrientes de aire y precipitaciones y derrumbes pues se genera mucho corte de energía, y la solución más viable es la implementación de baterías recargables que se está manejando con paneles solares, y ellas proveen de energía mientras la fuente principal esté en reposo o esté en falla. Este es el plano de lo que acabo de exponer. Estas son las baterías recargables que están instaladas en cada torre de repetidoras y distribuye energía a varios switch, a varios enrutadores y a varios routers a la vez, pero más que todo para los switch. ¿Listo? Ahora aquí quiero exponerle que la implementación para la entidad Web.net es que se contaría con mínimo 2 líneas de proveedores diferentes de internet de banda ancha y ojalá de fibra óptica, los cuales permitirá que al momento que se presente una falla técnica con uno de los proveedores, entonces de inmediato se activaría el segundo, lo que permitiría el servicio constantemente de internet para los clientes que están afiliados. Entonces aquí como vemos hay un proveedor ISP1 y aquí hay otro proveedor ISP2. Entonces aquí hay como una especie de switch que si se falla la 1 entonces se activa el 2. Eso es lo que está diciendo en esta gráfica. Y claro, como se activa el 2, entonces se distribuye la internet a aquellos clientes que estén en nuestra base de datos. Y seguimos. Aquí en la implementación para la entidad web es que en cada repetidora en las zonas rurales se instaló un sistema de respaldo de alimentación eléctrica con baterías de carga profunda y con paneles solares. Esto con el fin de poder que los clientes de las zonas rurales puedan recibir internet a través, como lo muestran en esta imagen, a través de antenas satelitales que funcionan con paneles solares y con batería alterna o batería recargable. En la implementación para la entidad de la empresa Web.net es que ellos sí necesitan el cambio de cableado a categoría 6 con cobre. Y pues, ¿por qué? Pues porque ellas vienen blindadas y trabajan con
conectores RJ6 y pues también con Pola Tierra. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que el cliente pueda tener mayor satisfacción en la conexión de internet y en respuesta a datos en tiempo real. Y esta es la bibliografía la cual utilicé para la creación de esta diapositiva. Conclusiones. Bueno, la conclusión es que si manejamos las soluciones a tiempo, entonces se logra obtener un resultado y una respuesta muy cómoda para nuestros clientes. Se presenta la solución al problema de mala conexión identificado dentro de la entidad. Eso es todo. Muchas gracias por ver este pequeño